Este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, dijo alguna vez Neil Armstrong, simbolizando que el hombre había llegado por primera vez a la Luna, o por lo menos eso se cree. Esto ocurrió el 20 de julio de 1969 y por eso se celebra el 20 de julio el Día del Amigo. No sé qué tiene que ver, pero bueno, es un invento comercial. El Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos y la primera en la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. La nave Apolo de la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, realizó el alunizaje, como se llama al descenso controlado sobre la superficie de la Luna, el 20 de julio de ese mismo año, y al día siguiente 2 astronautas, Armstrong y Aldrin, se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue lanzado desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. En ese momento se llamaba Cabo Kennedy y la misión se conoció como AS-506. Pero, ¿qué pasó? Que muchos pusieron en duda con el correr del tiempo la llegada del ser humano a la Luna. ¿Por qué? Porque había un contexto de Guerra Fría y bueno, lo que vamos a analizar hoy son esas teorías que dicen que todo esto fue un invento de los Estados Unidos para demostrar poder ante la creciente Unión Soviética. La tripulación del Apolo 11 estaba constituida por el comandante de la misión, que era Neil Armstrong, y después había 2 pilotos, el que manejaba el módulo lunar, conocido como Eagle, que se llamaba Edwin Aldrin Jr., y Michael Collins, que manejaba el Columbia, o sea, el módulo de mando. El comandante Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite el 21 de julio a las 2:56 de la mañana. Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del observatorio Parkes, que estaba en Australia, y más de 600 millones de personas siguieron en vivo lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el 24 de julio, los 3 astronautas lograron un perfecto amerizaje en el Océano Pacífico. ¿Qué significa amerizaje? Es un concepto que define el proceso en el que una aeronave impacta de forma controlada en una superficie acuática. Ahí se terminó la misión. ¿Qué pasó en esta quinta misión de estos vuelos llamados Apolo? Que se inició la exploración humana a la Luna. Los astronautas recorrieron el terreno durante 2 horas aproximadamente, recogieron 22 kilogramos de muestras de suelo, rocas lunares e instalaron mucho instrumental científico para la detección de sismos, de partículas solares y además un reflector láser. Después hubo otras 5 misiones espaciales que llegaron a la Luna y 12 astronautas más caminaron sobre ella. El último fue Eugene Cernan, que lo hizo en diciembre de 1972. Pero bueno, ¿qué pasó con todo esto tan importante que se había descubierto? Empezaron a haber ciertas teorías de conspiración de los alunizajes del programa Apolo. Se decía que entre 1969 y 1972 jamás el ser humano había llegado a la Luna, sino que todo había sido falsificado por la NASA por orden del gobierno de los Estados Unidos, justamente en el marco de esta competencia, de esta carrera espacial que tenía el país con la Unión Soviética entre las décadas del 50 y del 60 durante la Guerra Fría, en que se basa más que nada en el análisis de algunas de las fotos que generaron controversias y de hecho lo siguen generando hasta el día de hoy. Lo que sí digo que a fines de la década del 2000, la sonda espacial lunar que está en la órbita alrededor de la Luna tomó fotos en las cuales la alta resolución de los lugares del alunizaje de las misiones Apolo, en las que se puede observar los restos de los módulos lunares y las huellas dejadas por los astronautas en sus paseos lunares, y se muestra que todo sigue de la misma forma con las banderas plantadas por los astronautas todavía erigidas a pesar del tiempo transcurrido. Bueno, que se empezó a creer que las misiones nunca ocurrieron, que fueron filmadas en tierra y que Estados Unidos en definitiva quería mostrar que ponía un hombre en la Luna antes que la Unión Soviética, y eso iba a significar una primera gran victoria en la Guerra Fría, porque los soviéticos ya habían sido los primeros en poner un satélite artificial en órbita, que fue el Sputnik en 1957. Algunas de las refutaciones que tenía este viaje espacial. El primero, ¿por qué no se observaba polvo suspendido en la Luna si la gravedad es mucho menor que en la Tierra? Es interesante, se supone que si hay
polvo en el suelo y la gravedad es menor, el polvo debería estar flotando. Buen argumento. Que los motores del módulo lunar no expelían llamas. Bueno, también es cierto, ¿no? Si estaban avanzando deberían expeler llamas. La más conocida, que la bandera ondea. Si se supone que en la luna no hay viento, no debería estar ondeando ahí como se ve en la foto. La teoría de la letra C, esa foto que muestra que aparece una letra C y que todo sería parte de un decorado. ¿Qué hace una C ahí? Bueno, otra más que ahora vamos a tratar de derribar. El tema de las huellas de los astronautas, según defienden quienes niegan la llegada del hombre a la luna, son demasiado perfectas para tratarse de una superficie extremadamente seca. Esta es muy buena. La sombra del astronauta no se ve en esa foto, fíjense. Se ve la sombra de todo el módulo lunar, se ve la sombra de la bandera y no la del astronauta. Y otra de las refutaciones principales, ¿por qué no se ven las estrellas en las fotos? Se supone que deberían verse. Finalmente, algunas refutaciones más, que el rover era demasiado grande para ser transportado en el módulo lunar. Y bueno, finalmente que todo fue falso porque Estados Unidos estaba perdiendo la carrera espacial. Vamos a tratar de derribar el mito. ¿Por qué no se observa el polvo suspendido en la Luna si la gravedad es mucho menor que en la Tierra? Bueno, en realidad la ausencia de la atmósfera en la Luna hace imposible la formulación de corrientes de aire, imposibilita el soporte de cualquier tipo de polvo o partícula. Está bien, eso es en sí creíble. ¿Por qué los motores del módulo no expelían llama? Bueno, eso se debe más que nada a la monometahidracina, que es un combustible que no necesita oxígeno, porque ya se sabía con los estudios que en el espacio no había oxígeno, entonces no se podía realizar la combustión. De hecho, un combustible que necesitase oxígeno para reaccionar no podría haberse utilizado en el espacio. Así que hasta ahí todo a favor de creerle a Estados Unidos. ¿Por qué la bandera ondea? Bueno, habíamos dicho, ¿no?, que en la Luna no hay atmósfera, tampoco hay viento, entonces ¿por qué la bandera no ondea? Lo que dice la NASA, que ya era consciente de que no iba a poder ondear, es que se le colocó una escuadra en la parte alta de la bandera para que permaneciera erguida, sí, ahí se ve más o menos. Además, el material con el que fue fabricada estaba pensado para dar la impresión de que ondeaba, y encima tenía ciertas arrugas porque había viajado doblada. Bueno, pongamos que es creíble. El tema de la letra C se dice que es un cabello, o también algunos dijeron que podía ser un trozo de fibra que se había colado en el proceso de revelado y en la copia de los negativos de la fotografía, pero que esa letra C no estaba en las rocas lunares. En cuanto a las huellas, la impresión se debe a la naturaleza física de la capa de minerales que recubre toda la superficie de la Luna, que se llama regolito. Está compuesta por materiales de distintos tamaños y debido a la débil atracción de la gravedad es muy susceptible a quedar impresa en cualquier tipo de presión. ¿Qué resta saber por qué no aparece la sombra en esta foto que se sacó? Y la verdad que acá no tengo respuesta. El de la imagen es John Watts durante la misión de Apolo 16. Este efecto se produce simplemente porque está saltando, saludando a la bandera, pero la verdad ¿por qué no se ve la sombra? Y ni idea, ese sí no tiene explicación. En cuanto a las estrellas, bueno, la razón es que el brillo de las estrellas es demasiado débil y la película fotográfica de la época no podía reflejarlas. De hecho, hay algunas fotos en las misiones de Apolo 14 y Apolo 16, o sea, posteriores, en las que sí se puede apreciar, por ejemplo, a Venus, que es mucho más brillante que las estrellas. Está bien, eso es creíble. El tema del rover que no entraba dentro de la nave es verdad, pero iba plegado, estaba adosado a la superficie del módulo y después, casi como un telescopio o una caña de pescar, terminaba adquiriendo su forma funcional. Y la última teoría, Estados Unidos falseó la llegada a la Luna porque estaba perdiendo la carrera espacial contra los soviéticos, y bueno, es algo que va a quedar siempre en la duda, pero acá el argumento un poco que se cae, porque fíjate que los soviéticos son los primeros en reconocer la derrota y que les habían ganado la partida, ¿no? Aceptaban que el ser humano había llegado a la Luna, aunque no me creas, eso dice ahí. ¿Cómo comprobarlo, no? Así que, desde mi punto de vista, yo tengo muchas dudas de que ese viaje y todo lo que mostró Estados Unidos haya sido real. Sí creo que el ser humano llegó a la Luna, pero también creo que hay falsificación en todo lo que mostró y que hubo una puesta en escena y que además
hubo información que se dio e información que se ocultó, todo para que la gente crea. En definitiva, ¿llegó el ser humano a la Luna? Yo creo que sí, pero no creo que haya sido en el Apolo 11. Es simplemente un sentimiento que tengo. Queda en usted creer o no creer. Bueno, el ser humano no fue nunca más a la Luna porque se supone que después no había mucho más para descubrir. En fin, ahora vamos por Marte. Nos vemos en el próximo video. Trate de que su vida no sea infausta, hace mucho que no lo decía.